todos y a todas. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa de actualización de la situación epidemiológica y del estado de las fases de aislamiento o distanciamiento social preventivo y obligatorio que están cursando los diferentes distritos de la provincia. Se encuentran presentes el señor jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco, el señor viceministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, la señora subsecretaria de Gestión de la Información, Leticia Seriani. Al finalizar las palabras del señor jefe de Gabinete, vamos a dar inicio a una ronda de preguntas con los periodistas aquí presentes. A continuación, se va a realizar entonces la explicación de la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas, a todes. Bueno, una semana más de seguimiento en estas conferencias de prensa de seguimiento de la evolución de la pandemia en el territorio de la provincia de Buenos Aires, con algunas novedades que queríamos comentar respecto de lo que nosotros llamamos definición de caso y con la idea de actualizar un poco la situación epidemiológica en vistas también a que este fin de semana vence la última actualización de la epidemia, ahora del ASPO. Ahora vamos a compartir una presentación junto con la subsecretaria Leticia Seriani que explica un poco la situación que estamos viviendo todos y todas, es que estamos viendo un aumento de continuo, persistente, no demasiado vertiginoso, pero que preocupa porque sigue estando presente de la cantidad de casos en la provincia de Buenos Aires y en el AMBA, en todo el territorio. Yo creo que es importante aclarar dos cosas antes de empezar con los datos. La primera, que lamentablemente las epidemias tienen un comportamiento que no responde a las organizaciones que la sociedad se da, sino que funciona alrededor de la distribución que la sociedad se da. Entonces, todo el área metropolitana bonaerense funciona como un conjunto, desde las zonas de mayor densidad hacia las zonas de menor densidad, en una enfermedad que se transmite de persona a persona. Entonces, el análisis epidemiológico de todo el AMBA es mandatorio. Y la segunda cosa, que siendo el área metropolitana bonaerense el centro económico y comercial de nuestro país, también impacta y se está viendo fuertemente en la aparición de brotes dentro del interior de la provincia de Buenos Aires, así como también en el interior del país. Situación que ya desde las autoridades nacionales vienen marcando, varias provincias del interior se encuentran ante brotes significativos que están poniendo también en tensión sus sistemas. Todo esto tiene que ver desde la perspectiva epidemiológica con el aumento del contagio, y el contagio se encuentra relacionado con la circulación de las personas. Bueno, empezamos con la presentación, Leticia. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos y todas. Como decía el viceministro, la idea es comentar un poco cuál es la situación epidemiológica. En primer lugar, recientemente, hace muy poquitos días, se ha actualizado el protocolo de la provincia de Buenos Aires, siguiendo la recomendación y la indicación del Ministerio de Salud de la Nación y ampliando la definición de caso sospechoso, incorporando dos síntomas nuevos que hasta ahora no estaban, que son la cefalea y los vómitos o la diarrea. Eso hace que hoy por hoy entendamos como caso sospechoso a toda persona que manifiesta dos o más de los síntomas que están definidos, que son fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida de gusto o de olfato y ahora vómitos o diarrea y cefalea. Esta es la definición de caso general. Después, para aumentar la sensibilidad de esa definición de caso, hay algunas circunstancias particulares donde con un solo síntoma es suficiente para considerar a esa persona como un caso sospechoso. Y por otro lado, otra novedad que tenemos en el protocolo actual, y esto es específicamente para las zonas de circulación comunitaria, como es el AMBA, es la confirmación por nexo epidemiológico. Esto quiere decir que cualquier persona que convive con un caso confirmado por laboratorio, al manifestar algunos de los síntomas que mencionábamos recién, se considera caso sospechoso sin necesidad de tener que hacer un hisopado y de tener que confirmar por laboratorio. Esa confirmación es una confirmación clínica y epidemiológica que nosotros,
de acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, adoptamos para la provincia de Buenos Aires, reitero que es para las zonas que tienen transmisión comunitaria del virus solamente. Siguiente. Bueno, acá contar un poco cuál es la situación hoy de la provincia de Buenos Aires. Esta es la información que está disponible de todas maneras en la sala de situación pública que tenemos. Tenemos 151.000 casos confirmados en la provincia, en el total de la provincia. Cerca ya de 100.000 personas se han recuperado. 2.613 son los fallecidos y al día de hoy los casos, digamos, los casos del día fueron 2.904. Estos son los casos de ayer domingo. Para continuar con lo que decía hace un ratito el viceministro y resaltar una vez más por qué tenemos que entender que el AMBA funciona como un continuo, donde no es posible tomar decisiones ni medidas separadas ni individuales, porque la circulación del virus se da, como decía hace un ratito Nicolás Kreplak, desde las zonas de mayor densidad hacia las zonas de menor densidad. Acá podemos ver cómo es la tasa de incidencia de los casos, esto es cuántos casos cada 100.000 habitantes tenemos en cada una de las jurisdicciones, y ahí vemos cómo en el caso de la provincia tenemos un primer cordón del AMBA que concentra la mayor tasa de incidencia, seguido por el segundo y el tercer cordón, pero con una tasa de incidencia muy superior en la ciudad autónoma de Buenos Aires, por esto que mencionaba el viceministro hace un ratito. Siguiente. Lo mismo sucede en términos de mortalidad. Si nosotros miramos, leemos la tasa de mortalidad cada 1.000.000 de habitantes, vemos otra vez cómo Cava es quien tiene la tasa de mortalidad más alta, con 490 fallecidos cada 1.000.000 de habitantes, seguido del primer cordón del conurbano con 218 fallecidos, luego el segundo con 153 y por último el tercer cordón con 107. Si prolongáramos estos indicadores hacia el resto de la provincia, veríamos cómo se va trasladando, digamos, hacia el interior y va disminuyendo a medida que nos alejamos del AMBA. Bueno, también contar que seguimos desarrollando los operativos territoriales de vigilancia activa. Esto tiene que ver con salir casa por casa a buscar casos sospechosos de coronavirus para poder rápidamente activar los protocolos, hisopar a todas las personas que tengamos que hisopar, aislar y hacer el seguimiento de contactos. En estos operativos están trabajando hoy 5.073 personas en todo el territorio de la provincia, que son las que conforman los equipos de salud que permiten hacer esta vigilancia activa, y llevamos ya relevadas, entrevistadas, más de 1.700.000 personas casa por casa en toda la provincia de Buenos Aires. Respecto a los barrios populares, la situación hoy en la provincia es que tenemos un 13% de los casos, un poquito más de un 13% del total de los casos de la provincia corresponden a personas que viven en barrios populares. Esto habla de 18.860 casos en toda la provincia. Y son 232 las personas fallecidas en barrios populares. Muchos de estos 18.860 casos son casos detectados a partir de la vigilancia activa, es decir, es gente que se la detecta en su casa y que no es necesario esperar a que llegue al sistema de salud para que pueda ser diagnosticada, generando un mucho mejor acceso al diagnóstico. Paso a Nicolás, que sigue con el sistema de salud. Quería hacer un comentario respecto de la confirmación por nexo que planteaba recién Leticia Seriani. Eso no significa que una persona conviviente de alguien positivo se autodiagnostique coronavirus, sino que tiene que activar el sistema de salud, lo puede hacer por la vía de la consulta o lo puede hacer por el llamado telefónico al 148 y nuestro equipo de telemédicos. Quiero aclarar que ya estamos en más de 55.000 personas por día que seguimos desde el equipo de telemedicina, y si una persona que llama al 148, que a veces hay que esperar un poquito pero siempre atiende, así que ahí pedimos un poquito de paciencia a veces cuando hay mucha demanda, simplemente es esperar algunos minutos y va a atender.
se deriva la llamada a los médicos y si los médicos encuentran en la entrevista, estamos hablando de un caso que reúne los criterios que mencionaba Leticia, se inscribe dentro de la plataforma del SNVS, que es el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, y queda registrado como caso positivo. Y tiene todas las condiciones de un caso que tiene la PCR, incluso certificados laborales, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la importancia de entender la epidemia en términos del universo, del área metropolitana bonaerense o de la provincia de Buenos Aires en general, esto también tiene que ver con el sistema de salud. No solamente es cuando hablamos de la epidemiología, sino también de la respuesta que el sistema de salud puede dar. Todos sabemos que es un continuo y que las personas se trasladan de un territorio a otro por entrecruces de los sistemas de cobertura o por búsqueda de la mejor respuesta. Digo esto también porque nosotros vamos a analizar parcialmente la información, ya que tenemos un sistema de información que nos permite conocer la situación del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires en el sector público, nacional, provincial, municipal y en el sector de la seguridad social y el privado, que todos registran en un sistema que hemos constituido hace unos cuantos meses ya, que ustedes deben conocer, que nos permite conocer el estado en tiempo real de las camas generales, intermedias e intensivas de cada institución, de cada distrito. De esta manera podemos decir entonces que tenemos estas 5.858 camas intensivas en la provincia de Buenos Aires, de las cuales el 50% se encuentran ocupadas. Esto es hablando de todo el sistema, con 23.558 camas generales, que está el 46% ocupada. Pero esto es el global. Si vamos a la de adultos, ya vemos que adultos del AMBA, vemos que de las 2.918, este es el segmento más tenso, el segmento donde hay más presión, y que de alguna manera nosotros entendemos como marcador, y lo explicamos de tal manera. Cuando nosotros vemos que hay más tensión en las camas de terapia intensiva, eso también es trasladable a guardias, salas de internación general, consultas telefónicas de servicios de emergencia, ocupación de las ambulancias. Todo tiene un correlato similar y nosotros utilizamos simplemente para marcar a este indicador, pero no es el único que tenemos en cuenta. En el AMBA, para las camas de terapia intensiva de adultos, estamos en una ocupación del 63%. En este momento tenemos 737 pacientes confirmados y 360 sospechosos de coronavirus. Lo que vemos en este gráfico es parte de lo que hemos conseguido y logrado construir con todo este tiempo de cuarentena. Nosotros empezamos teniendo en la provincia de Buenos Aires 883 camas de terapia intensiva de adultos del sector público y hoy tenemos más de 1.970 camas. El total de las camas que se fueron constituyendo en este tiempo nos permite aún tener disponibilidad, como mencionaba recién, con un 36% de camas libres. Ahí se puede ver cómo semana a semana se incrementan las cantidades de camas, pero también semana a semana se incrementan la cantidad de personas que están ocupando estas camas. Ya la mayoría de ellos pueden ver que 1.089 contra 732 de los que están internados en terapia intensiva, del total, están internados por coronavirus. Ya es superior a la suma de todas las demás enfermedades en la ocupación de camas de terapia intensiva. Esto es lo que sucede en una pandemia, esta es la razón por la cual estamos todos tan atentos a este tema. Si nosotros no hubiéramos ampliado el sistema como se amplió, con más de 1.000 respiradores, más de 1.000 camas de terapia intensiva, la apertura de 8 hospitales modulares, 4 hospitales nuevos, SAMIC y un hospital municipal. Sin toda esa infraestructura, el 1 de julio ya habría colapsado el sistema de salud. Esto quiero dejarlo bien en claro para que se entienda qué fue lo que construimos con este esfuerzo que hicimos entre todos y todas. Lo que venimos viendo, que se puede ver en estos gráficos que siguen ahora, es la dinámica de ingresos y de egresos del sistema de salud, y uno puede ver por todas las causas cómo van subiendo la cantidad de ingresos y que los egresos son siempre un poco menos que los ingresos. Este es el parámetro que, si uno hace una simple extrapolación matemática, puede observar que si los ingresos son más que los egresos, en algún momento se van ocupando las camas porque la capacidad de seguir ampliando el sistema es de alguna manera finita. Seguimos con la próxima. Bueno, acá lo que podemos observar
es cómo se van ocupando en el sector público y privado, son las diferencias que tenemos ahí, las camas. Y en ambos casos lo que vemos es que ingresos y egresos, tanto en el público como en el privado, el saldo siempre es positivo. Esto es uno de los marcadores de preocupación que tenemos en el momento. Este gráfico tiene que ver con proyecciones que habíamos hecho antes de tomar la definición de la última proyección de aislamiento de ASPO, antes de la extensión de la última ASPO. Habíamos hecho un ejercicio matemático con una serie de supuestos que nos permitía pensar un escenario en el cual, que llamamos optimista, en el cual la tendencia, la velocidad de incrementación de los casos se mantenía estable, y un escenario que llamamos pesimista, en el cual aumentaba la velocidad de transmisión en la población. Como pueden ver, la realidad se está acercando mucho al escenario optimista. Ahí ven que hay dos líneas que están puestas una sobre la otra. Esto lo que nos está mostrando es lo que nosotros preveíamos, era que para el 14 de agosto podemos estar cerca del 80% de ocupación de las camas de terapia intensiva siguiendo esta tendencia, y si siguiera esta tendencia podríamos estar cerca del 90% para fines de mes, para el 30 de agosto. Esa es una de las preocupaciones que tenemos si la tendencia sigue siendo incremental. Aunque uno observara que la velocidad no cambia, si la cantidad de ingresos que tenemos todos los días supera a la cantidad de egresos, aún manteniendo el mismo parámetro, si la cantidad de ingresos supera la cantidad de egresos, lamentablemente lo que significa es que hay cada día más personas en un sistema de salud. Que ustedes tengan presentes que no se trata de una cama, de un respirador, de oxígeno, sino que se trata de médicos, enfermeros, laboratorio, equipo administrativo, toda una serie de personas que trabajan para sostener lo que significa una cama en términos asistenciales, y que además, mientras más cantidad de pacientes enfermos atienden, es más posible que se enfermen ellos. Entonces estamos trabajando muy fuertemente en proteger a nuestro equipo de salud, y seguimos teniendo que lamentar compañeros y compañeras de nuestro equipo que se enferman y que algunos fallecen, lo cual todos tenemos que pensar lo que significa ir a trabajar y tener esta sensación o esta certeza de que puede suceder. Y también destacar la importancia de la provisión de insumos que hemos tenido, del tiempo que hemos logrado tener para prepararnos y capacitarnos en este sentido, porque en Argentina estamos ahora un poco en la provincia de Buenos Aires, estamos un poco por debajo del 7% de los contagios en el equipo de salud, y en muchos países del mundo durante la epidemia, durante la parte más grave de la epidemia, se veía alrededor de un 15%. Este trabajo uno compara en epidemiología porque es indispensable para entender las características de lo que uno hace, siempre está comparando. Y eso nos permite saber que por un lado es complejo, que es mucho, que es difícil trabajar con la sensación de que uno se puede enfermar en el trabajo, pero que por otro lado se están haciendo las cosas bien, con mucha seriedad en los equipos de salud, los directores, los jefes de servicio, los profesionales se han capacitado lo suficiente como para reducir fuertemente el impacto que esto tiene. Seguimos con la próxima. Bueno, ahí lo que mostramos en esto es los insumos, la enorme cantidad de insumos, 1.054 respiradores y su correlato en dinero, en pesos, monitores multiparamétricos, bombas de infusión y camas. Esos 4 elementos son los elementos que constituyen una cama de terapia intensiva en términos físicos, ¿no? A esto hay que agregarle los miles y miles de trabajadores que se fueron incorporando para poder desarrollar estas tareas. Y debajo vemos, ahora estos días llegó el 4.º buque proveniente de China con elementos de protección personal e insumos necesarios para esta epidemia, que es una enorme erogación presupuestaria, pero además de eso, y eso es importante aclararlo, tuvimos que ir a comprar afuera porque el volumen de la necesidad que había no era posible comprar en nuestro país, la cantidad que se necesitaba. Y eso, quiero decirlo, no era posible para ninguno de los que necesitamos comprar, sector público, privado, la provincia, la ciudad o cualquier otro. Cuando la provincia, que es el principal comprador, establece una ruta rápida y trae todos los insumos, permite también que el resto se pueda abastecer en el mercado local. Así que no es que hemos dejado por fuera de
del abastecimiento de lo que el mercado local podía producir, eso se consiguió al 100%. Lo que hemos hecho es que no nos falte elemento de protección personal para evitar que se nos enfermen especialmente nuestros equipos de salud. Y el último de los elementos que queríamos mencionar y que también es un esfuerzo muy grande, ya son 44 laboratorios que constituyen la red pública y que es el sector público que se ha hecho cargo de más del 90% del diagnóstico en la provincia de Buenos Aires de PCR, que se han hecho 356.000 testeos de PCR en nuestra provincia. El promedio de la semana pasada fue de casi 8.000, pero tuvimos días de 10.000. De hecho, los últimos días de la semana pasada estuvimos ya en 10.000 y esta semana se incorporan 3 laboratorios nuevos. Así que seguimos ampliando la capacidad diagnóstica. Es muy importante para poder seguir de cerca la cantidad de casos que se van incorporando nuevos y sobre todo mientras más rápido lleguemos a hacer el diagnóstico de los casos, más rápido podemos aislarlos y evitar el contagio a otros y también muy importante aislar a los contactos estrechos. Esto no hay que dejar de decirlo, cada vez que lo digamos ayuda a que alguien que estuvo cerca de alguien positivo se quede en su casa hasta saber si tiene los síntomas o cumplir 14 días porque es la única forma que tenemos de cortar la circulación. Bueno, ahí es el promedio por semana de los testeos que venimos haciendo. Y estos los CETEC, que son los centros de telemedicina que mencionaba, nosotros tenemos activos 54, más los que hay en cada uno de los municipios, y estamos haciendo 55.000 llamadas por día a los sospechosos y sus contactos estrechos. Bueno, nosotros muy tempranamente hemos comenzado una estrategia terapéutica en la provincia de Buenos Aires, enmarcada dentro de un proceso de investigación. Esto basado en, ustedes ya saben, en experiencias argentinas, especialmente alrededor de la fiebre hemorrágica argentina, el uso de plasma de convaleciente, es decir, una persona que se curó, que produjo anticuerpos, y esos anticuerpos pueden ser trasladados a otra persona como una transfusión y ayudar a reducir el daño de la enfermedad. Hemos trabajado muy fuerte, tenemos más de 1.100 personas transfundidas, tenemos trabajos de investigación que hemos hecho que estamos a punto de publicar y esperemos a que estén publicados para poder darlos a difusión, pero nos avalan de la eficacia, preliminarmente, al menos hasta que lo apruebe la comunidad científica, de la eficacia como terapéutica, y si bien no es una cura, reduce notoriamente la mortalidad, la internación y el tiempo de internación en terapia intensiva. Para nosotros es bastante difícil comentar esto. Tuvimos hace poco el fallecimiento de nuestra directora, Nora Echenique, era quien llevaba adelante todo el área de sangre, la directora del Instituto de Hemoterapia, pero que además encabezaba todo el proyecto de plasma. Bueno, falleció lamentablemente viniendo a trabajar en un accidente y bueno, también vale en su honor, en su nombre, el esfuerzo y las cantidades de cientos de vidas que ha ayudado a salvar. Así que bueno, gracias. ¿Ahí nomás? Bueno, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señor viceministro. Muchas gracias, señora subsecretaria. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor jefe de gabinete, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos, a todas. En primer lugar, adherir a las palabras del viceministro respecto del profundo dolor que nos ha generado la pérdida en un trágico accidente de Nora Echenique. Para nosotros, más allá, obviamente, de una pérdida profesional, es una pérdida, ante todo, personal y política, dado el esfuerzo que ella había hecho bueno, en todo el tema del trabajo en materia de hemoterapia. No es novedoso, desde el año 2000 que ella estuvo vinculada al área aquí en la provincia de Buenos Aires, con un lapso en donde fue despedida por el gobierno anterior y había retomado la tarea, además en un contexto muy complejo y en donde ella era claramente una pieza clave.
así que quería adherir a este breve homenaje y mandarle mucha fuerza a sus deudos. En segundo lugar, como hacemos todas las semanas, queríamos presentar la actualización del cuadro de actividades y la ubicación de los distritos en nuestro sistema de fases. Como todos ustedes saben, desde el 10 de junio que venimos trabajando con este esquema, en el marco de las definiciones del Gobierno Nacional en materia de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio, la provincia de Buenos Aires trabaja con un sistema de fases en donde hoy están activas 3 fases, la fase 3, la fase 4 y la fase 5, en donde cada una tiene estipuladas determinadas actividades que están permitidas en cada una de las fases y una serie de actividades que están absolutamente prohibidas en cualquiera de esas fases. Esta mañana fue publicada la resolución de Jefatura de Gabinete de Ministros 1792, que tiene 2 puntos. El primer punto es la actualización del cuadro de actividades con solamente dos modificaciones menores que tienen que ver con lo cultural. Hasta el momento estaban permitidos solamente en fase 5 la posibilidad de producir o grabar contenido para transmisión y reproducción a través de medios digitales y plataformas web, digamos streaming, actividades vía streaming, sobre todo musicales. Lo que hemos sumado solamente para la fase 5 es permitir ensayo de obras musicales, teatrales, etcétera, hasta 10 personas con el mismo protocolo con el que veníamos trabajando, y la posibilidad de que los artistas puedan asistir a los espacios culturales o ateliers para poder hacer ensayos, etcétera. Esas son las 2 cuestiones mínimas, novedosas, que implica el cuadro de actividades con el que estamos trabajando. Pero repito, solamente esto es para los distritos que están en fase 5. Respecto al segundo punto, justamente es esto, la actualización del listado de municipios. Como hacemos todas las semanas, nosotros hacemos un corte analizando los nuevos casos entre sábado y viernes, y el fin de semana nos dedicamos justamente a trabajar mano a mano con los intendentes municipales de los 135 distritos para mantenerlos o reubicarlos dentro de las distintas fases. Con la nueva actualización tenemos a 37 municipios en fase 3, que son todos que son todos distritos del AMBA, más Coronel Pringles. Quiero referirme puntualmente a esta situación de Coronel Pringles. Fue a pedido del intendente Matskin, Lisandro Matskin, el paso a la fase 3, estaba en fase 4, estaba en fase 5, pasó a fase 3, porque se detectaron esta semana 20 nuevos casos y tiene en una población de 25.000 personas aproximadamente a unos 700 aislados. O sea que es una situación compleja en la que le estamos dando también asistencia en materia sanitaria. Ha solicitado respiradores, el ministro Goyán, el viceministro, están trabajando en ese sentido por la preocupación, el temor de que alguno de esos casos pueda empeorar y no pueda dar respuesta sanitaria a la situación. Eso fue el único, digamos, ingreso a fase 3. Después tenemos un distrito que es Exaltación de la Cruz, que pasó de fase 3 a fase 4. Era uno de los distritos que no habían quedado dentro de la última definición de AMBA, pero que a pedido del intendente Diego Nani se mantenía en fase 3. Nos ha solicitado pasar a fase 4. Hemos hecho el análisis de los casos, de la situación sanitaria, nos parecía que correspondía, así que ha pasado a fase 4. Después hay varios distritos que han pasado de fase 5 a fase 4. En primer lugar, el distrito de Azul. Estuvimos en contacto con Leticia este fin de semana trabajando el caso, también con el intendente Bertelis. Estaba en fase 5, debido a la cantidad de nuevos casos hemos decidido pasarlo a fase 4, siempre respetando este parámetro que hemos establecido entre fase 5 y fase 4, que son 10 nuevos casos durante 2 semanas cada 100.000, el equivalente, ¿no?, a 10 nuevos casos cada semana cada 100.000 habitantes, con una particularidad: como la mayoría de los casos se encuentran en la
localidad de Chillar, si bien Azul se encuentra en fase 4, el intendente está trabajando con un aislamiento mucho más restrictivo. En Chillar, digamos, una fase 1 o algo así, para mantener contenido el foco de contagio. Después, también en el caso de Bragado, que estaba en fase 5, ha pasado a fase 4, ha tenido esta última semana, desde el último sábado hasta, bueno, desde el sábado anterior hasta este último viernes, 41 nuevos casos, lo que nos preocupa y nos genera la responsabilidad de tener que tomar una definición. Obviamente cumple el parámetro de más casos, más de 10 casos, de 10 nuevos casos cada 100.000 habitantes, así que ha pasado a fase 4 con una particularidad. En Bragado hay una localidad que está compartida, mitad es en Bragado, mitad es en Alberti, que es la localidad de Mechita, que la divide básicamente una calle, de un lado es un distrito y de un lado es el otro. Como ahora voy a comentar a continuación, justamente en Alberti está sucediendo lo contrario, estaba en fase 4 y de acuerdo a los nuevos casos tiene la posibilidad de pasar a fase 5. Nos quedaba una situación que era compleja, o sea, en el mismo pueblo, de un lado fase 4, del otro lado fase 5, hemos decidido, obviamente estuve hablando con el intendente Lago de Alberti para que Mechita en su conjunto quede en fase 4, para que no se genere ahí un ruido de un lado o del otro de la calle. Los otros distritos que pasaron de fase 5 a fase 4 son La Prida. Estuve hablando con el intendente Pablo Torres, ha tenido 24 nuevos casos en esta semana que pasó, así que también lo hemos reubicado en ese sentido. También Pergamino, estuve en contacto con el intendente Javier Martínez, ha tenido 25 nuevos casos en la última semana, así que también, de acuerdo a los parámetros establecidos, pasó a fase 4. Y Torquís, si bien a nosotros, por el corte que hacemos de sábado a viernes, no nos reflejaba un aumento de casos, justamente el fin de semana se produjeron una cantidad importante de casos positivos, sobre todo vinculados a los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente tiene 8 agentes con COVID positivo y 11 aislados, o sea que además ahí hay una cuestión puntual en donde estamos dando asistencia a través de nuestro Ministerio de Seguridad para controlar sobre todo la situación de que 19 agentes se tienen que quedar aislados o porque son positivos o porque han sido contactos estrechos, así que ese es otro de los distritos con los que estamos trabajando. Y después los distritos que han pasado de fase 4 a fase 5, como comentara recién, Alberti, que pasa a fase 5, manteniéndose la localidad de Mechita, la parte también de Alberti en fase 4, Benito Juárez y Olavarría, que tienen la situación relativamente controlada y justamente el parámetro que establecimos permite el paso a una nueva fase. Estuve en contacto con los intendentes Julio Marini y Ezequiel Gali para consolidar esa posición. Por último, una aclaración que, si bien ya ha salido hoy en los diarios, en el periódico de La Plata, una aclaración porque la semana pasada se había circulado la versión de que estaría aprobada o validada la posibilidad de que vuelvan algunas actividades deportivas a partir de la semana que viene. Bueno, eso no es cierto. No hay ninguna validación ni confirmación a ese respecto. Tampoco es cierto que ha habido una reunión en la que participé con la Asociación Argentina de Tenis. Sí hubo una reunión, participó Leticia y equipo, pero en ningún momento se les confirmó esta situación, que a partir de la semana que viene se iba a habilitar la actividad por cuestiones sanitarias y por cuestiones legales inclusive. Hoy en día la actividad está terminantemente prohibida por el decreto de necesidad y urgencia nacional de orden público número 641, artículo 18, inciso 3, en donde se prohíbe las actividades en clubes deportivos y cualquier otra reunión cualquier otra reunión entre personas en la fase 3, digamos, en el aislamiento social preventivo obligatorio. La semana que viene estaremos definiendo, a lo largo de esta semana, nuestro gobernador junto con el presidente, obviamente en coordinación como no podría ser de otra forma con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto es un único núcleo sanitario, Cava y los distritos del AMBA bonaerense van a estar definiendo
cómo continúa el esquema de aislamiento y distanciamiento social preventivo obligatorio, pero quería aclarar esto, de ninguna manera están permitidos los deportes en general y el tenis en particular en fase 3, en fase de aislamiento social preventivo obligatorio, hasta el fin de semana, y la verdad que de acuerdo a la presentación que ha hecho el viceministro y la subsecretaria, vemos muy difícil con este nivel de casos, con este nivel de incremento de la ocupación de las camas de terapia intensiva, poder hacer una flexibilización para varios deportes, obviamente, porque también sería injusto, además, pensar en unos sí y en otros no. Así que quería hacer esa aclaración porque en los periódicos ya estaba establecido, nos estaban avisando que ya estaban entregando turnos. Bueno, no es así, no existió nunca esa validación. Así que con esto terminamos y entiendo que damos lugar a una ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor jefe de gabinete. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Le vamos a pedir, por favor, que cada periodista se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Muy buenos días. Hernán Martí, del diario La Capital de Mar del Plata y diario Hoy de La Plata. Quería consultarlos acerca de 3 ejes, o sea, en función de cómo viene la pandemia, cómo ven ustedes que pueden avanzar o no estos 3 ejes. El primero es turismo, el segundo es educación y el tercero es producción. Quería saber qué me podían decir respecto de eso. Muy bien. Tercero dijiste producción. Bueno, empiezo por el tercero. En producción están habilitadas casi todas las actividades productivas, manufactureras y agrícolas, agropecuarias y pesca. Siempre estuvo permitido, en tanto son actividades esenciales en la producción de alimentos en general. Las actividades manufactureras siempre con los protocolos del caso, con los protocolos de funcionamiento, con los protocolos sanitarios, con los protocolos de fiscalización por parte de la provincia y de los distintos distritos, también viene funcionando por completo. O sea que la producción hoy, no me refiero al comercio, sino la producción está funcionando al 100% en toda la provincia, no hay ningún tipo de restricción. Producción de bienes, a eso me refiero. Después, en temas de educación, obviamente, y de turismo, que es como más o menos la misma situación, obviamente depende de la situación sanitaria. En el caso particular de la educación, se está trabajando en un esquema para la vuelta a clases cuando la situación sanitaria lo permita. Claramente ese momento no es ahora, pero además previendo que van a ser situaciones disímiles entre el conurbano, los distritos del AMBA, donde hay una mucho mayor circulación del virus, y algunos distritos del interior de la provincia, fundamentalmente los que están en fase 5 y en fase 4, en donde se podría pensar en algún momento, cuando la situación sanitaria lo permita, en una vuelta a clases. Lo que sí estamos viendo, estamos obviamente analizando permanentemente lo que sucede en el mundo con la ministra Agustina Vila al respecto, es que no han sido buenas las experiencias de vuelta a clases. Inclusive hay todo un debate tanto en Estados Unidos como en varios países de Europa de si es viable, si es posible, bajo qué condiciones, si es posible mantener a los más pequeños y las más pequeñas con la máscara todo el tiempo puesta, las condiciones de ventilación de las aulas, las condiciones de distanciamiento de los alumnos, bueno, poner distintos turnos o armar distintos grupos. Bueno, es bastante complejo en todo el mundo. Hay un caso bastante complejo que ha sucedido en Israel, en donde se suponía que estaba controlada relativamente, o por lo menos muy contenida, la pandemia, y a partir de la apertura de las clases ha habido un aumento muy fuerte, y también en los últimos días distintos informes, distintos estudios científicos han mostrado que los niños y las niñas también tienen una capacidad de contagio muy alta. Así que es algo que se está revisando con mucho cuidado. Hoy no hay una fecha. Lo que sí queremos señalar es que se está trabajando eventualmente en algún momento cuando la situación sanitaria lo permita, en la vuelta a clases, sobre todo en los distritos del interior, con esquemas espaciados, con el distanciamiento correspondiente, con las medidas de desinfección permanente en las escuelas. Bueno, hay un montón de cuestiones para definir que son muy complejas y que requieren además una inversión grandísima por parte de la provincia, no solo en materiales de desinfección,
sino en docentes adicionales, docentes auxiliares en lo que se está trabajando. Por el lado del turismo, que ha generado mucha controversia alguna declaración que hemos realizado, pero que para nada es una declaración controvertida. Lo que se ha dicho es que de no contenerse la pandemia, de no controlarse la pandemia, es muy difícil tener una temporada normal turística, porque justamente lo que lleva el virus de un lado al otro no es que va el virus flotando por el aire, el virus va en las personas, y si efectivamente hay una circulación muy alta, como sucede en una temporada normal, de gente que va o a la costa atlántica o a algunos otros destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, eso puede generar un efecto contagio muy fuerte. Ahora, eso está por verse. Lo que yo digo es que si efectivamente la pandemia puede ser contenida o controlada hacia final de año, seguramente tendremos una muy buena temporada, entre otras razones, que dependerá también de las acciones de política económica, de política pública que tomen tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial en materia de política de ingresos, de demanda efectiva, y porque además de estar controlada, repito, la pandemia hacia fin de año, difícilmente la gente tenga intenciones de irse a pasear al exterior en una situación como la que hemos tenido durante todo este año. Por lo tanto, nosotros creemos que en ese sentido podría ser una temporada muy exitosa. De nuevo, todo eso depende de las condiciones sanitarias y epidemiológicas en las que se encuentre la provincia de Buenos Aires. Hoy es absolutamente prematuro decir si va a ser una temporada buena o si va a ser una temporada mala, si va a haber o no va a haber. La verdad que no lo sabemos. Se verá, se irá viendo. Así que eso, no sé si querés reforzar con algo, pero me parece que esos son respuestas a los tres ejes que vos nos planteabas. ¿Qué tal? Buenos días. Juan Macioli, de Radio Rivadavia. Dos preguntas. La primera, ¿está prevista esta semana alguna reunión para compatibilizar criterios con el gobierno de la ciudad? Y la otra, en el caso de agravarse la situación, como decía recién Kreplak, ¿existe desde lo sanitario y desde lo político, digamos, de las dos situaciones, una alternativa al retroceso, por ejemplo, de fase, teniendo en cuenta por ahí que en la fase 3, en el AMBA, digamos, es como que se está flexibilizando en los hechos, lo mismo que los controles municipales? Digamos, ¿hay una alternativa a este retroceso, teniendo en cuenta por ahí que si se retrotrae la situación, también va a pasar esto? Respecto de la primera pregunta, todavía no está prevista formalmente ninguna reunión con cada, o sea, no tiene día y fecha, digamos, pero seguramente lo vamos a hacer porque es la forma en que venimos trabajando. Me parece que es la forma correcta de trabajar con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dada la frontera común que tenemos, la capilaridad muy alta que hay entre los dos distritos, y que nosotros lo estamos trabajando como si fuera un núcleo sanitario, un único núcleo sanitario, ambas jurisdicciones. Pero seguramente durante la semana, de todos modos, estamos en contacto permanente por teléfono, por WhatsApp, el gobernador, el ministro Goyán, el viceministro, yo con el jefe de gabinete, con todos los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y seguramente eso implicará también una reunión con el gobierno nacional en su momento para definir el rumbo de las próximas semanas. Respecto, ahora seguramente Nico, el viceministro, va a reforzar. Respecto a si hay alguna alternativa al retroceso, quiero plantear dos cosas. En primer lugar, estamos en lo que nuestro gobernador llamó una cuarentena o un aislamiento / distanciamiento intermitente. Por lo tanto, un retroceso es una posibilidad, es una de las posibilidades que barajamos y que vamos a estar trabajando y discutiendo y debatiendo en buenos términos, no a eso me refiero, con datos, siempre con los datos nuestros, con los datos de Nación, con los datos de la Ciudad Autónoma, es una de las posibilidades. Otra posibilidad es mantenernos como estamos. No creo que sea una posibilidad, sobre todo en el AMBA, hacer una mayor flexibilización de actividades. Esto no es una definición determinante, ¿no? Pero me parece que estamos de acuerdo que en relación con los números que estamos viendo, avanzar en una flexibilización o permitir más actividades sería muy peligroso en este estadio, sobre todo visto y considerando el incremento de la utilización de las camas de terapia intensiva.
Ahora, si hay alguna otra alternativa que no sea el aislamiento, no. De una forma o de otra, digamos, no hay otra forma de encontrarle la vuelta a este problema. Funciona en estos términos. Y hay una ley de hierro que nos hemos cansado de decirla. Mayor cantidad de actividades permitidas implica mayor circulación de personas que, aunque se utilicen todos los protocolos sanitarios, barbijo, etcétera, también tiene posibilidades de contagio. Mayores actividades, mayor circulación, mayor contagio, mayores muertes. Ese es el caminito crítico, no queda, es así, funciona así. Sí, sí. Sí, sí, puede ser que haya no una flexibilización de facto, sino que la sociedad tenga cierto cansancio, cierta angustia, cierto hastío de la situación y no se estén respetando estrictamente las normas. También es complejo cuando algunas personas que tienen responsabilidades de gestión, justamente uno establece una norma y salen a decir que esa norma no tiene sentido y que hay que incumplirla abiertamente. Y digo cuando algunas que tienen responsabilidades de gestión, eso es más grave todavía, porque que cierta parte de la oposición irresponsable y temerariamente salga a azuzar a los anticuarentenas, bueno, estas marchas que se han dado varias veces en los últimos días, que tampoco se entiende mucho de qué se tratan, porque ahí uno encuentra gente que va a expresarse con los antivacunas, encuentra grupos neonazis, encuentra libertarios. La verdad que uno no entiende bien ese menjunje de qué se trata. Probablemente de lo que se trate ese tipo de marchas, el denominador común de ese tipo de marchas sea el antiperonismo, pero tiene que ver con consideraciones políticas, no sanitarias. Desde el punto de vista sanitario, lo único que hay para hacer para poder controlar y contener, no controlar, para contener la pandemia es el aislamiento, el distanciamiento, como se conoce comúnmente la cuarentena. Repito, la ley de hierro, mayor cantidad de actividades permitidas, mayor circulación, mayores contagios, mayores muertes. No hay con qué darle a esa lógica. O sea que hasta que esto no esté definidamente solucionado a través de una vacuna o de un tratamiento, esta va a ser la normalidad. Podrá ser un poco más flexible, un poco más rígida, pero me parece que nos vamos a tener que acostumbrar hasta que no haya una solución definitiva a vivir en estos términos. Quería comentar un poquito sobre eso también. Todas las estrategias alternativas se vienen realizando, ¿no? Y se vienen realizando, diría yo, con mucho éxito en nuestro país. Porque si uno compara lo que sucedió en todos los países del mundo, latinoamericanos, en Europa, en América del Norte, en todos los demás países del mundo, que tienen y que tuvieron una epidemia de las características de la Argentina, la velocidad de incremento de los casos en algún momento se pone muchísimo más veloz. Eso se ha logrado contener con el distanciamiento social, con el aislamiento social, con las medidas sanitarias, con el tiempo que se construyó, con el seguimiento de contactos, con la búsqueda activa, con los trabajos territoriales. Entonces nosotros tenemos continuamente un crecimiento, pero a una velocidad que no ha hecho todavía saturar el sistema de salud. Lo que sucede también, y que es complejo, es que esto sucede en todos los países del mundo, incluso países con sistemas muy bien desarrollados. Y que cuando sucedió se dispara una dinámica de contagios, es una cantidad de personas la que contagia a otra cantidad de personas tan grande que volver para atrás no es una cuestión inmediata. Entonces nuestro trabajo, y que es muy delicado, tiene que ver con el monitoreo de esto para tratar de evitar que en ningún momento la velocidad de casos suba muy rápidamente, muy dinámicamente, y que eso nos sature la capacidad de respuesta del sistema de salud. ¿Por qué? Porque nosotros sostenemos en nuestro país, en la provincia, una tasa de letalidad muy baja, una mortalidad por millón de habitantes muy baja, producto de que el sistema de salud está en condiciones de atenderlo. Si esto se satura, si esto deja de pasar, esto no lo podemos seguir garantizando. Entonces, en ese juego está que uno, aún si en términos globales vemos que hay camas suficientes, tenemos que prever la perspectiva, porque cuando la perspectiva nos habla de saturación hay que tomar las definiciones antes. Y por otro lado también es interesante mencionar qué es la saturación del sistema de salud,
porque la saturación no es un momento, no es un número, no es cuando llegamos a un número tal se saturó. Es un sistema muy dinámico. Pensemos en las miles de camas, las decenas de miles de trabajadores de salud, miles de ambulancias, de guardias, en decenas de distritos que están trabajando articuladamente. En algunos de estos momentos, de estos lugares, empiezan a faltar más en simultáneo capacidad de respuesta, que puede ser una cama o puede ser un médico que atienda o una guardia, que se tarde demasiado tiempo en tener el resultado de un análisis. Esos son los signos que se van viendo de un sistema que empieza a tener mayor estrés. Nosotros los monitoreamos todos, los vemos que es difícil. El presidente de la Nación mencionaba hace poquito la necesidad que tuvo el PAMI de trasladar pacientes de la Ciudad de Buenos Aires hacia la provincia por falta de respuesta en el sector privado y público de la Ciudad de Buenos Aires. Esos son signos de saturación del sistema. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que suceden esas cosas, tenemos muchas alternativas que ponemos en juego: reconversión de camas, reconversión de trabajadores, que empiezan a hacer ahora de las tareas de las especialidades más demandadas que hemos preparado entre los meses anteriores para que puedan llegar a estas situaciones. Ahora, en algún punto, esto es lo que nosotros tratamos de demostrar con números, en algún punto, estas capacidades de reconvertir, de adaptarnos, la plasticidad que ha mostrado tener el sistema público de salud de la provincia de Buenos Aires, llega a un límite cuando la cantidad de casos supera esa cantidad de demanda. Y estamos caminando hacia ese límite. Entonces, nuestro planteo es, hay que volver a reducir la cantidad de contagios, que es, como dice el jefe de gabinete, una relación que según las medidas de cuidado va a ser más alta o más baja, pero siempre es una relación entre actividad, circulación, contagios y fallecimientos. Nosotros todo lo demás lo venimos haciendo, e incluso cada vez lo perfeccionamos más, pero siempre se nos pone en juego, y sobre todo cuando tenemos que volver a tomar la definición, el presidente y el gobernador tienen que tomar la definición de prorrogar o no el aislamiento, de pensar cómo hacemos para reducir la cantidad de contagios. Y yo en esto hago un planteo que, bueno, en el gobierno de la provincia hacemos todos, pero también lo digo a título personal. Yo entiendo que si tenemos fallecidos cotidianamente de 3 cifras, es muy alto, y que tenemos que hacer el esfuerzo para que sean menos. Última pregunta. Buenos días, Eduardo Alier de Infocielo. Bueno, una consulta así para CREPLAC con respecto a este límite que él estaba planteando, y si en algún momento, aunque suene antipático, pero quizás sea interesante también para la cuestión de la concientización, la provincia va a estar en la disyuntiva, o en todo caso, si en algún momento esos recursos de cuidados críticos no van a alcanzar para todos los que lo necesiten, digamos, cuánto lejos estamos de eso. Y la segunda es para Bianco, con respecto a la situación de las cuestiones de las paritarias en la provincia de Buenos Aires, más que nada porque los que han cerrado para este año, digamos, los gremios que han cerrado, están hablando de la posibilidad o planteando la posibilidad de discutir una actualización, y los que no cerraron también quieren, digamos, discutir esa situación puntual. Bueno, yo mostraba una proyección. Es muy difícil hacer proyecciones en una ciencia tan compleja como la epidemiología. Está sujeto a múltiples variables, pero ya tanto tiempo transcurrido, tantos casos que tenemos, tanto conocimiento del tema, a pesar de que es una enfermedad nueva, nos permite más o menos suponer algo. Es por eso que yo mostré una proyección que hicimos y que nos llevaba a cerca del 90% de ocupación de las camas críticas para fin de mes, siempre y cuando no se incorporaran nuevas, porque eso, bueno, nosotros tenemos previsto incorporar unas cuantas nuevas, así que puede ser que no sea del 91% como teníamos calculado, sino un poquito menos. Cuando uno habla del 90% de saturación, significa que 9 de cada 10 camas están ocupadas. Es muy posible que en muchos hospitales el 100% estén ocupadas las camas y en otros haya un 80%, y un trabajo enorme y una enorme dificultad que nosotros estamos realizando ya hace mucho, nos preparamos para eso, es el de gestión de camas. ¿Cómo hacemos para distribuir los pacientes de manera tal de que no falte fuertemente la atención? Si ustedes recorren los hospitales en este momento y las guardias hospitales, vamos a encontrar situaciones de demanda muy alta y situaciones en las cuales en algunos hospitales no se está dando la respuesta necesaria y adecuada a la población.
Cada vez que sucede eso, trabajamos fuertemente en desagotarlos para poder permitir que se dé la atención necesaria, pero si ustedes o cualquier ciudadano de la provincia de Buenos Aires está escuchando esto, puede contar una experiencia en la cual acudió a una guardia y no respondió. Eso quiero decir, sucede en el sector privado, en el sector público, en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano de Buenos Aires, está sucediendo en provincias del norte y del sur, que están teniendo también esta epidemia en este momento. Es lo que sucede con esta epidemia, es la razón por la cual el mundo se paralizó ante esta epidemia. No hay que por eso ni asustarse, no hay que negarlo, hay que tomar cartas en el asunto, que es lo que estamos haciendo. La perspectiva es que hay que bajar la cantidad, desde el punto de vista sanitario, hay que bajar la cantidad de casos en este momento. La metáfora de la nueva normalidad, que tiene que ver con las conductas sociales, creo que no debe utilizarse para la cantidad de contagios. Yo no creo que la cantidad de contagios que tenemos ahora es la normalidad a la cual debemos adaptarnos. Creo que tenemos que reducir la cantidad de contagios y la normalidad tiene que ver con el uso de barbijo, distanciamiento social, las no reuniones sociales presenciales, pero no aceptar que tengamos esta cantidad de contagios por día, que tenemos que reducirlo y hay que hacer el esfuerzo necesario. Respecto a la otra pregunta, nosotros estamos en diálogo permanente y trabajando permanente con todos los sindicatos. De hecho, estamos trabajando hoy en día a través de las mesas técnicas que implica la paritaria. Hay un trabajo muy importante en varias de esas técnicas, en esas mesas técnicas inclusive hemos establecido una mesa técnica de teletrabajo, que era una de las demandas de los sindicatos, sobre todo bueno, de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? En este contexto, pero además quiero destacar que más allá del trabajo paritario que se viene realizando, hemos hecho un esfuerzo tremendo en el marco de esta situación, no solo sanitario, sino de una crisis económica que no solo tiene la provincia de Buenos Aires, sino que tiene la Argentina en general y obviamente el mundo, que no es una crisis por la cuarentena, como se intenta establecer desde algunos medios, sino que es una crisis por la pandemia, por el coronavirus, que, como venimos diciendo desde hace rato largo en esta conferencia de prensa, nos obliga a tener que racionalizar determinadas actividades productivas, determinadas actividades comerciales, determinadas actividades de servicios. En este contexto sanitario y económico y social tan complicado, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a diferencia de lo que venía sucediendo en los últimos 4 años de tremenda precarización de los trabajadores y trabajadoras de la provincia, ha pasado a planta permanente o transitoria, ha regularizado situaciones estamos haciéndolo de 15.000 trabajadores, 15.000 trabajadores, aproximadamente 10.000 de esos trabajadores son del sector de la salud. Hemos pagado los salarios en tiempo y forma, que eso parece la normalidad, debería ser la normalidad, hoy es la normalidad en una situación que está fuera de la normalidad. Y esto es un esfuerzo tremendo que está haciendo la provincia de Buenos Aires, y no solo que se han pagado los salarios en tiempo y forma de todos los trabajadores y trabajadoras provinciales, también se han pagado los salarios en tiempo y forma de todos y todas las trabajadores y trabajadoras municipales de los 135 distritos de la provincia. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver usted si usted es el gobierno provincial? Bueno, justamente la provincia ha asistido financieramente con 14.000 millones de pesos a los municipios de la provincia de Buenos Aires, justamente y entre otras cosas para que puedan hacer efectivo el pago de los salarios. La semana pasada, inclusive, un intendente que no es de nuestra fuerza política nos llamó pidiendo un adelanto de coparticipación porque no podía pagar los salarios y obviamente se lo dimos. Obviamente se lo dimos porque hay una instrucción muy clara y muy precisa del gobernador, es que ningún trabajador estatal de la provincia o de los municipios se quede sin cobrar su salario en tiempo y forma. Y también hemos pagado los aguinaldos con un esquema en donde obviamente se le pagó por completo y en una sola cuota, como corresponde a los trabajadores de las menores escalas de ingresos, hasta 70.000 pesos de salarios, y al resto se puso una escala progresiva de 3 cuotas para liquidar los aguinaldos. Lo que quiero decir es que estamos haciendo un esfuerzo multimillonario para poder sostener los ingresos de los y las trabajadoras de la provincia de Buenos Aires y que seguimos trabajando el esquema paritario a través de las mesas técnicas. Bien, muchísimas gracias a todos y a todas, y de esta manera damos por finalizada.